Los terremotos cambiaron el mapa de Venezuela, pero también abrieron nuevas interrogantes sobre el futuro del país. ¿Está preparada la nación para reconstruirse? ¿Quién financiará esa millonaria recuperación? ¿Levantarán las sanciones sin alterar el escenario político? Y mientras las labores de emergencia continúan, se libra otra batalla, la de controlar el relato de la tragedia y el de la transición. Les contamos. Hoy analizamos las decisiones que podrían marcar el rumbo del país en los próximos meses. Amigos, bienvenidos a Noticias Impacto Venezuela. Gracias por acompañarnos en la emisión matutina de este jueves 9 de julio de 2026. Soy Mildred Manrique, comenzamos. Miles de familias continúan buscando respuestas entre los escombros, pero la emergencia ya no depende únicamente de la fuerza de la naturaleza. Analistas advierten que las decisiones que se tomen en las próximas horas podrían marcar la diferencia entre una recuperación ordenada o una tragedia aún mayor. ¿Está Venezuela preparada para enfrentar lo que viene? Quique Frías con los detalles. La emergencia en Venezuela por el doble terremoto del pasado 24 de junio no terminó cuando dejó de temblar la tierra. Con todavía familias buscando desaparecidos y equipos tratando de encontrar vida bajo los escombros, comienzan a aparecer errores de accionar del Estado que pueden agravar el desastre. Remoción sin control, falta de registros, traslados poco claros y decisiones apresuradas sobre lo que debe hacerse con las zonas destruidas. Sí, las primeras 48 horas fueron un reto importante de movilización, ya que por supuesto la gente estaba en la calle buscando a sus familiares, se estaba movilizando mucho, muchísimas personas de Caracas, pero también de otros estados del país se empezaron a movilizar hacia La Guardia, hacia La Guaira, y la verdad es que eso, las primeras 48 horas podía ser un poco complicado para los equipos de rescate moverse. Y las condiciones son bastante adversas, de mucho calor para los rescatistas y bueno, de muchas dificultades, ¿no? Una de las alertas más graves está en el manejo de los escombros. Parte del material retirado estaría siendo arrojado al mar sin que se conozca si fue clasificado, revisado o sometido a control forense y ambiental. A eso se suma la ausencia de una lista pública de desaparecidos y la poca claridad sobre el destino de cuerpos, pertenencias y familias trasladadas. ¿Qué otros errores está cometiendo el Estado en esta fase posterior al doble sismo? Es posible que los reportes de el número de víctimas, el número de damnificados, se está manejando con una opacidad tal de que nos enteramos cuáles son los números oficiales diariamente por un canal de Telegram del presidente de la Asamblea Nacional, que es Jorge Rodríguez. O sea, primero, porque él es el encargado de decir esto, porque no es la presidenta, porque no hay rueda de prensa diarias para que los medios también puedan hacer preguntas. O sea, una total opacidad. Y además que hay un contraste muy importante, porque, por ejemplo, cuando el presidente Chávez estaba vivo, cuando él estaba su estado de salud delicado, todos los días había una rueda de prensa. Entonces, ¿por qué no se manejan las cosas con la misma institucionalidad? Limpiar rápido no puede imponerse sobre la búsqueda, la identificación y la obligación de explicar qué ocurrió en cada estructura colapsada. No hay tampoco un apoyo para la revisión de estructuras porque además esto todo, que claro, es canonado, de la gobernación, de la alcaldía, de un acompañamiento de estructuras, de volver la rutina, etcétera, o sea, de las revisiones de especialistas, de ingenieros civiles, para brindar seguridad a la población. La tragedia todavía puede contenerse si se corrigen las decisiones equivocadas. ¿Qué medidas deben aplicarse de inmediato en el rescate, la clasificación de escombros, el registro de desaparecidos, el manejo de cuerpos y la reconstrucción para evitar que la emergencia siga creciendo? El hecho de que, por ejemplo, la afectación más grande, si es verdad, fue en Caracas y en La Guaira, pero tienes estados como Carabobo, tienes estados como Falcón, estados como Yaracuy, que también fueron afectados, donde hay total opacidad y omisión con respecto al estatus de la situación de la población allá. Y bueno, ¿qué se puede corregir? Mayor transparencia, lo ideal sería que fuera un ente tercero, un tercer ente como la ONU, la que tuviese una web de transmisión de dónde está la ayuda humanitaria, de quién ha llegado, de quién proviene, de dónde proviene. Hoy en día es tal que aunque el gobierno monte una página de transparencia, la gente no creería en eso. Yo creo que el mejor ejemplo de eso es cuando montaron la página de transparencia en abril, mayo, no me acuerdo, o marzo, de que habían ingresado $300 millones por la venta de petróleo y dijeron que esa cantidad exacta fue destinada para el aumento de salarios, pero ningún desglose ni nada. Lo mejor que pudiese hacer el régimen hoy para
poder garantizar la información, uno, tener un mecanismo oficial de transmisión de información pública, verificable. En medio del caos, actuar con método también salva vidas. La improvisación, en cambio, puede convertir cada error en otra herida, reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. Interactuemos con la pregunta del día de Impacto Venezuela. Ser su voz es lo más importante para nosotros. El doblete sísmico ya pasó, pero el riesgo continúa. Ahora comienza otra carrera: evitar que la improvisación convierta el desastre en una crisis aún más profunda. Pero, ¿crees que una mala gestión puede provocar una segunda tragedia? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos en la emisión estelar. Naciones Unidas estima que reconstruir las zonas devastadas exigirá más de 37.000 millones de dólares, una cifra que supera ampliamente la capacidad financiera del Estado venezolano. La pregunta ahora es, ¿quién asumirá ese costo y cuánto tardará Venezuela en recuperarse? Juliana Palmar nos cuenta. La reconstrucción del país, luego de los terremotos que afectaron a varios estados, será un proceso de años. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo calcula que los daños directos alcanzan los 6.700 millones de dólares, aunque el impacto total podría ser mucho mayor. Economistas estiman que el costo final oscilará entre 12.000 y 15.000 millones de dólares, mientras Ecoanalítica lo eleva hasta 20.000 millones. La prioridad será recuperar hospitales, escuelas, carreteras, viviendas y servicios básicos en los 7 estados afectados. Nosotros ya sepamos con un cronograma que le mostraremos al país en el tiempo de cuántas viviendas vamos a construir, dónde las vamos a construir para atender las necesidades que se han generado de este doble terremoto. Venezuela ha tenido un gran retroceso con los temas vinculados al terremoto. Primero, Venezuela venía en los meses anteriores con una falta de movimiento de la economía suficiente. Venían eliminación de sanciones que fueron trayendo algunas actividades mayor económicas, pero económicamente las compras y la venta antes del terremoto estaban teniendo dificultades. Después del terremoto hay un desastre nacional que no se recupera en los próximos meses y probablemente en 2 años fácilmente. Hasta ahora, Estados Unidos ha anunciado 386 millones de dólares en ayuda humanitaria. Además, envió más de 400 toneladas de suministros de emergencia para atender unas 70.000 personas. Sin embargo, esa asistencia representa apenas una parte de los recursos que requerirá la construcción de un país que antes del terremoto ya enfrentaba crisis por falta de hospitales, escuelas y vialidad. No se pueden acudir a préstamos internacionales solamente porque para los préstamos internacionales es necesario un refinanciamiento de la deuda, que va lento y tampoco se ha realizado. Es necesario refinanciar la deuda, ver en cuánto queda la cuota que el país tiene que pagar mensualmente para que sobre ello se pueda entonces fijar a lo mejor una cuota adicional de reconstrucción para el país. La reconstrucción no solo será levantar edificios, también habrá que recuperar carreteras, hospitales, escuelas, redes eléctricas y sistema de agua que quedaron destruidos o fuera de servicio. Expertos coinciden en que el esfuerzo no podrá recaer únicamente sobre el Estado ni en la ayuda internacional. La participación del sector privado será clave para acelerar la recuperación. En estos momentos el país no tiene capacidad para financiar una reconstrucción del país porque no tiene las medidas económicas para que se recupere el sector privado y para que el sector privado participe en la reconstrucción del país, ni se ha llamado al sector privado a participar y la ayuda del exterior no es suficiente. La emergencia dejará de medirse por el número de víctimas y comenzará a medirse por la capacidad de reconstruir, que exigirá tiempo, planificación y miles de millones de dólares para devolver a millones de venezolanos los servicios y la infraestructura que el terremoto dejó en ruinas. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar.
Lo que ocurrió en Venezuela también cambió el debate internacional. Mientras crecen las voces que piden que se alivien las sanciones para facilitar la ayuda humanitaria, sectores de la oposición advierten que esta decisión también podría fortalecer políticamente al chavismo. Pero ¿es posible ayudar a los venezolanos sin alterar el escenario político? El informe con Juan Gutiérrez Gamba. La emergencia generada por los terremotos del pasado mes de junio ha provocado un giro drástico en la diplomacia internacional. Diversos órganos de las Naciones Unidas, que históricamente han condenado las violaciones a los derechos humanos en el país, hoy piden dejar la política de lado y flexibilizar las sanciones económicas para facilitar la entrada de ayuda humanitaria y recursos para la reconstrucción. En este escenario, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, exigió el cese inmediato del bloqueo económico, asegurando que Venezuela tiene con qué levantarse. También informó sobre el envío de una carta al rey de Inglaterra solicitando formalmente la liberación del oro retenido en el Banco de Londres. Cese a las sanciones y el bloqueo contra Venezuela. Venezuela tiene recursos bloqueados en el mundo con los cuales atender este proceso de reconstrucción. Y he decidido enviar una carta, entre otros, al rey de Inglaterra para que liberen el oro que está retenido en el Banco de Inglaterra. Ese oro es de nuestro pueblo. Cuando el órgano de derechos humanos de la ONU mantiene sus denuncias sobre la represión en el país, el ala humanitaria presiona por abrir los canales financieros. Críticos y analistas advierten que este alivio económico, sin condiciones democráticas claras, le otorgaría al Ejecutivo un tanque de oxígeno bancario que podría utilizar para atornillarse en el poder. Lo que hoy va a fortalecer el levantamiento de sanciones es la libertad de ellos de seguir desangrando el país. La reconstrucción de esa zona estaría costando alrededor de 20.000 millones de dólares. Y pues obviamente esto es un monto que a ellos les brillan los ojos porque eso es una forma de volver a entrar en el sistema que estaba Venezuela hace 15 años, que se produce mucho dinero, pero ese dinero se queda a la mitad en una cantidad impresionante de obras públicas que no se finalizan. Por otro lado, defensores del giro humanitario sostienen que mantener las sanciones generales durante una catástrofe solo castiga a las víctimas y le regala al gobierno la coartada perfecta para justificar el colapso de los servicios públicos. Sin embargo, el peligro latente en los refugios es que el control militar de los materiales de construcción y los alimentos se convierte en una herramienta de coacción política y clientelismo. Un mecanismo internacional que garantice que la ayuda llegue directamente a los damnificados te lo puede decir cualquier papel. Te puede decir que la ONU lo va a hacer, que la cooperación internacional lo va a hacer, que la Cruz Roja lo va a hacer, que las organizaciones internacionales lo van a hacer porque van a ir directamente a las comunidades. Y eso puede pasar, pero es que al final no hay garantía. ¿Por qué no hay garantía? Porque no hay un mapeo de cuáles son las personas realmente afectadas. Entonces hay un sistema de desestructura, o sea, no hay instituciones con las que operar, no hay información con la que operar de manera certera. La reconstrucción de Venezuela requerirá cooperación internacional, recursos y tiempo, pero también dependerá de la confianza. El desafío para la comunidad internacional será encontrar un equilibrio entre atender una emergencia sin precedentes y mantener mecanismos que garanticen transparencia, supervisión y protección de los derechos humanos. La administración de Delcy Rodríguez quiere pasar la página y lo intenta con condecoraciones, actos públicos y un viejo relato. Decir que las críticas forman parte de una campaña. Un discurso que no comenzó con los terremotos y que, lejos de calmar el malestar social, revive estrategias repetidas del poder en Venezuela. El informe con María José Prado. El gobierno intenta cambiar el foco. Condecoraciones, actos oficiales y una narrativa de control buscan proyectar fortaleza tras el terremoto. Sin embargo, el descontento no disminuye. Las críticas por la tardía respuesta estatal fueron desestimadas por Delcy Rodríguez, quien aseguró que eran producto de una matriz y de un laboratorio. No es una reacción aislada, forma parte de un patrón que el chavismo ha repetido durante más de 2 décadas, desacreditar las críticas antes que explicar la gestión. Estas estrategias son de muy viejo alcance y son muchos los ejemplos que se puedan conseguir en la historia al respecto, desde la antigüedad
el Imperio Romano, la República Romana, la Alemania nazi, la Cuba comunista o cualquiera de los regímenes comunistas de la propia Unión Soviética. Es un estilo, es una táctica, es una forma en que se puede empezar a manipular la conciencia de la ciudadanía o de las personas para el uso, por tanto, del manejo de las masas y de la opinión, y así poder conseguir estos gobiernos populistas, dictaduras, regímenes, organizaciones que consideran entonces sus alcances y sus objetivos quedan supeditados al objetivo que plantean desde las propagandas para después continuar avanzando en el manejo de la manipulación, no solo de las masas, sino también de lo que ellos mismos puedan hacer como organismos y como aparatos internos que reprimen a su vez y manejan y manipulan a las masas en común. La paradoja es evidente. Hugo Chávez pasó a la historia por asumir la responsabilidad del golpe de Estado de 1992. Ya en el poder, el discurso cambió. Después de la crisis de 2002, responsabilizó a los medios, a la oposición y a supuestas conspiraciones de los problemas del país. Con los años repitió el mismo libreto frente a denuncias de corrupción, inseguridad y conflictos políticos. Nicolás Maduro llevó esa narrativa un paso más allá al negar violaciones de derechos humanos, cuestionar informes internacionales y hasta presentar al Tren de Aragua como una invención. Ahora, tras el desastre sísmico, el argumento vuelve a ser el mismo. La descalificación, más allá de las críticas, creo que la génesis primordial de esto es la descalificación hacia la humanización de las personas. Cuando se empezó a deshumanizar a las personas con calificativos como escuálido, majunche o gusanos, esto ya inmediatamente descalifica a su vez también cualquier cosa que estas personas puedan decir. Por tanto, las críticas, las reflexiones, las opiniones inmediatamente eran consideradas negativas o descalificadas porque ya habían sido deshumanizadas las personas que pudiesen tener este tipo de interpretaciones. El gobierno insiste en instalar su relato con actos oficiales y mensajes de control, y en medio de estas estrategias, la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, presentó la noche de este miércoles un nuevo balance de la emergencia. 3.811 fallecidos, 16.740 heridos, 6.462 personas rescatadas, 86.794 familias atendidas. También reportó 17.907 personas que perdieron sus viviendas, 856 edificios afectados, 190 colapsados y 1.102 réplicas desde el terremoto. A eso sumó el despliegue de 30.076 efectivos, 28.992 voluntarios y 4.388 rescatistas internacionales, además de la distribución de 9.603 toneladas de alimentos y 9.6 millones de litros de agua. Sin embargo, el debate sigue siendo el mismo. Para una parte importante de la población, las cifras oficiales no han logrado desplazar las preguntas sobre la respuesta del Estado durante las primeras horas de la tragedia. Donald Trump le salió al paso de la controversia. El presidente de Estados Unidos negó que le haya pedido a María Corina Machado que no regresara a Venezuela tras los terremotos y rechazó las versiones que circularon en distintos medios de comunicación y en las redes sociales. Escuchemos. No, not at all. No, she's terrific. She's a wonderful person. Did she go back? I guess. She did that. It was reported that. She did or did? She did not. It was reported. I did not tell her to not go back. I think she's a good person. She gave me the Nobel Prize, right? So how can I dislike her? She won the Nobel Prize. She said, the only one that should win it is Trump. I didn't know her at all. She said Trump settled 8 wars, which is true. They were talking about it today. Azerbaijan. I mean, think of the wars they settled. 8 wars that were going on for 30. Even if you look in the Congo versus Rwanda. I settled it. After 14 years and about 15 million people had their heads chopped off. I settled that one. I settled 8 wars. And when she won the Nobel Prize for Peace, she said, I can't believe I won it. The only one that should win it is Trump. Actually, they probably will do the wrong thing. It's very sad with Norway. But I would say I should have won that award more than anybody that ever received the Nobel Peace Prize. Because nobody settled wars. I settled 8 of them. Because I'm a certain type of personality, I was able to settle. Think of it, India and Pakistan. You know, because you covered it, that war was raging. They were a week into it, 11 planes were shot down, and that war was going to go nuclear. The Prime Minister of Pakistan said President Trump saved from 30 to 50 million lives. Well, guess what? It could have been a lot more than that.
Continuamos con nuestra cápsula informativa Impacto en 60 segundos. No se despeguen de nuestra pantalla. Tras la polémica, comienza el rastreo de las donaciones. La controversia por el destino de las ayudas humanitarias hacia Venezuela dio paso a una carrera por la transparencia. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció una plataforma tecnológica que permitirá a los países donantes rastrear en tiempo real el recorrido de la ayuda desde su recepción hasta su entrega a los damnificados, en respuesta a las dudas surgidas sobre el manejo de los insumos. Paralelamente, Transparencia Venezuela presentó un observatorio independiente para monitorear el uso de la asistencia humanitaria, promover la rendición de cuentas y documentar posibles irregularidades. Ambas iniciativas reflejan que, además de reconstruir el país, el desafío pasa por recuperar la confianza en la gestión de la ayuda internacional. El BCB acelera la devaluación en medio de la emergencia. Mientras Venezuela enfrenta las consecuencias de los terremotos, la economía comienza a reflejar el impacto de la tragedia. El Banco Central fijó el dólar oficial en 700,22 bolívares y el euro en 798,29 bolívares, en medio de una depreciación sostenida de la moneda local. Al mismo tiempo, la brecha entre el cambio oficial y el paralelo se redujo hasta cerca del 13%, un comportamiento que analistas atribuyen más a la paralización temporal de la actividad económica y a la menor demanda de divisas que a una recuperación estructural del mercado. Expertos advierten que el aumento del gasto público para la reconstrucción podría ejercer nuevas presiones sobre el tipo de cambio en las próximas semanas. Amigos, gracias por acompañarnos en una jornada más. Seguiremos informando con responsabilidad y haciendo seguimiento a cada acontecimiento. Permanezcan atentos a nuestras plataformas digitales y suscríbanse al canal de YouTube. Seguimos en oración por toda Venezuela.